Bien, buenas noches a todos. Eh, Mi nombre es David Solano, soy de Tijuana y el tema de mi presentación el día de hoy es las formas oficiales para la prestación del servicio postal mexicano. Empezamos. Eh, las primeras dos hojas de mi presentación, como participé en Westpex, las hice en inglés y en español, pero las dos primeras por problemas de espacio están en inglés, entonces las traduje y ya de ahí continuamos. Más que no sé por qué no quiere cambiar ahora. Ya. Bien. Eh, esta colección contiene formatos oficiales utilizados por el Servicio Postal Mexicano, solicitados en ventanillas de correo, generados por mi correspondencia personal y comprados a vendedores diversos y subastas. El propósito de esta exhibición de 5 marcos nos muestra formatos para los diversos servicios que presta el Servicio Postal Mexicano. Esta papelería que se genera la denomino para el usuario, servicio externo, o para el mismo correo, servicio interno. Uso esos dos colores, el azul y el amarillo, como nomenclatura en las hojas de la exhibición. El alcance. Para esta exhibición revisé el código postal de 1888, en el cual aparecen los primeros formatos para uso oficial, pero sin número de identificación. La guía postal de 1925 y baso esta presentación por tener los formatos numerados en la guía postal de 1953, que en su momento se aplicó para correos y telégrafos, pues ambos servicios eran una sola dependencia. Tratamiento. Las piezas usadas y nuevas para esta presentación son como le indica la guía postal de 1953, hojas tamaño carta, cartoncillos de diversos tamaños, marbetes, etiquetas, etcétera, que muestran físicamente el uso y o proceso para el llenado de los mismos por parte del empleado postal o usuario. Asimismo, se muestran algunas piezas que indican cómo a través del tiempo van cambiando la imagen corporativa, el tamaño, la forma, la tipografía, el color, el papel y goma en su caso particular. Importancia y rareza. A pesar de que durante las distintas administraciones gubernamentales se han impreso muy seguramente miles de estas piezas, considero que la gran mayoría se han perdido, pues son difíciles de obtener entre vendedores y filatelistas que no las consideran filatélicas y no las incluyen en sus colecciones. Estas, las hace raras, principalmente las que denomino como servicio interno. Estas piezas son las más deseables por la riqueza de su contenido, tal como distintos canceladores, estampillas, etiquetas y notas que van indicando la situación del trámite para el servicio, pues estas no salen al público y solo quedan en archivos muertos para cumplir las normas del correo. El plan de la exhibición: se anexa el prontuario de formas impresas oficiales y el índice de la mencionada guía que nos indica los distintos servicios prestados por orden numérico. No los voy a leer todos, pero es un directorio que nos muestra de dónde a dónde se establece un servicio. Por ejemplo, del 1 al 17 es correspondencia ordinaria interior. Y tiene varios rubros y mi colección muestra de la mayoría de los rubros presento piezas. Continuamos. Sinopsis. De las 3 guías postales revisadas, la que contempla el mayor número de formatos es la de 1953, que es la base de esta exhibición. Los formatos desde los inicios de su implementación en 1888 son complemento de la filatelia porque aportan información relevante de las ciudades, poblados, etcétera, donde se usaron. Debido al momento histórico de la nación, las actividades comerciales, sociales, vías de comunicación y ubicación determinan el grado de ellas como de los mencionados formatos. A la fecha se siguen usando, pero la implementación de adelantos tecnológicos digitales y vías de comunicación más eficientes han disminuido los servicios que presta el correo, así como el uso de formatos. Bien, entramos a lo que es la exhibición. Este es el marco número 1.
16 hojas. No se aprecia mucho a detalle por el tamaño, pero de cada marco voy a presentar las piezas que considero eh, más relevantes y atractivas, que son las que con las que me han calificado, de hecho. Bien, es la primera hoja que ya se las leí traducidas. Esta pieza presenta una característica inusual. El pago del servicio hasta 1980 en algunos formatos se hacía con estampillas. Estas son estampillas fiscales. Pero curiosamente, el, el administrador o el empleado postal empleó dos tipos de estampillas fiscales, lo que la hace notablemente inusual. Entonces la puse como carátula por estas razones, ¿no? Es bastante inusual y la pongo como algo raro. Tengo algunas cuantas y esta es la única que presenta esta característica. El plan de la exhibición ya se los leí. Aquí muestro el universo de los formatos usados identificados en la guía de 1953, donde el total de las formas son 287. Ah, Se inhabilitaron 78 piezas, que son las rositas, para que nos dan un total de 209 piezas. Las que están indicadas en verde son las piezas que tengo en mi colección. Ahorita ya se amplió este cuadrito, he adquirido más piezas y los formatos en amarillo, digo el color amarillo, son las piezas que me hacen falta, que también ya lo voy a actualizar próximamente. Bien, empezamos con esta pieza, que es un boletín para expedición de bultos postales. Voy a leerlos muy brevemente. La descripción, el mismo nombre de la pieza lo indica, entonces, más que nada es mostrarles cómo son y cómo han cambiado a través del tiempo. Es una pieza muy bonita, inclusive trae una etiqueta adicional. El correo designa oficialmente a todas las etiquetas que se peguen, ya sea en un sobre, en bultos o en formatos, les llama marbetes. Entonces, esta forma que dice D arriba en la esquina superior izquierda es un marbete, etiqueta o marbete. Aquí otro formato, es un marbete para cerrar la correspondencia. La del centro de arriba solamente se usó en la Ciudad de México. Las tres de abajo se usaron en distintas partes del país. La que sigue en medio como un par es del periodo cuando estaban unidos el correo y el telégrafo, e inclusive el ferrocarril, pero así está indicado ahorita. Y las tres de abajo ya son más modernas. Este es el Marbete R, para fijarlo en piezas registradas del Servicio Internacional. Muestro cinco piezas de arriba con distintas tipografías y tamaños. Un sobre que demuestra el uso correcto de este marbete. Y en la parte de abajo muestro o en la pieza del lado izquierdo, es una conclusión mía, a falta de algunos formatos en algunas eh, oficinas de correo, hacían algunas adaptaciones y en este caso es un gomígrafo, que es común. Muchos correos lo usan de forma normal y es oficial ese uso. Pasamos al marco 2. Esta es la presentación que hice del marco 2. Como podrán observar, es muy diverso los tamaños y las formas y figuras. Bueno, la figura anotada son cuadradas o rectangulares, salvo muy pocas excepciones. Este es un aviso
a destinatario de piezas registradas. Estas son piezas antiguas de 1885, si mal no recuerdo, y están llenadas de acuerdo al manual con sus canceladores y sus indicaciones y todo el formato lleno. Algo difíciles de conseguir estas piezas. Estas son etiquetas para indicar el servicio aéreo. Las azules del lado derecho son las que emitió el correo y todas las demás las hicieron compañías privadas aéreas para indicar el servicio aéreo, pero el correo las acepta. Bueno, las aceptó en su momento. El Marbete Express para indicar la entrega inmediata de un sobre. Aquí anexo 1, un poquito maltratado, inclusive le falta una estampillita, pero representa muy bien el servicio porque tiene la etiqueta de Express y aparte, como iba a Estados Unidos, en el servicio postal de Estados Unidos le puso el gomígrafo de entrega especial. Eh, este formato es para control de correspondencia registrada con reembolso y seguro postal. Se usaba para los bultos y me tocó ver varios de estos formatos en algún momento cuando apoyaba ahí a las personas para pedirle las estampillas de los bultos. Y nunca me tocó quedarme con ninguno. Este lo conseguí por accidente. Aunque era muy común, se despedazaba cuando se abrían los paquetes y esa es la historia de esta pieza para mí. Continuamos. Esta es la etiqueta blanca para despacho de cartas y otros objetos de carácter ordinario con destino a países de América y España. Y el de abajo es una etiqueta de declaración de bultos, aduanal de bultos postales de México a países de la Unión Postal Universal. Están muy definidos, todos los servicios están muy definidos con un formato. Y se usaban para los sacos o sacas, como le llaman algunas personas. Pasamos al marco 3. Marbete R para fijarlo en piezas registradas con reembolso o seguro postal. Mismo caso, indico cuatro piezas de arriba con distinta tipografía. Son los mismos títulos, los mismos datos, pero se muestran distintas tipografías. Y abajo un sobre completo mostrando el uso de esta pieza. Aquí es marbete de reembolso para adherirse por los empleados de correos en el anverso de los reembolsos con un número de orden que corresponde a la pieza o nombre de la oficina de origen. Aquí la característica importante es, eh, se pagaron algunos servicios adicionales adhiriéndole estampillas. Estas piezas son relativamente comunes, pero sin estampillas. Encontrarlas con estampillas significa que se pagó almacenamiento, entrega o notificación de alguna manera y el usuario pagó ese servicio adicional. Bien, marbete rojo con la leyenda seguro postales. En el mismo caso, presento distintas piezas, cómo fue cambiando la tipografía y la imagen corporativa. Esta hoja me gusta mucho porque muestra precisamente lo que indiqué al principio de mi presentación. Aquí ponemos el marbete águila de color rojo para asegurar los cierres de correspondencia registrada. Eh, Indico 9 piezas que tienen distintos tamaños, distintas tipografías, diferentes diámetros en las elipses donde vienen las leyendas
Inclusive tienen distintos picos que pudieran llamarse dientes también. Y abajo está un sobre donde viene mostrado claramente el uso. En la guía postal se indica exactamente dónde se deben de poner. Y este sobre muestra claramente todo eso, inclusive todo su tránsito desde su origen hasta su entrega. A continuación presento el talón con escala numerada que quedará adherido al blog. Es un giro postal. Eh, sus fondos, su tipografía también cambia a través del tiempo. El giro amarillo es de 1938 y el de abajo de 1993. Por cierto, fue un giro que me devolvieron un administrador que no tuvo las estampillas que le solicité y me lo devolvió y se me traspapeló y se me quedó y mira, a final de cuentas con el tiempo me sirvió. Marco 4. Esta es la carátula para expedientes o documentos. Me tocó revisar parte de la biblioteca del correo de mi localidad y la mayoría de los expedientes tenían esta carátula. No esta en particular, hay unas más modernas, pero preferí poner esta que está usada. Todos los expedientes llevan una carátula. Bien, aquí es un aviso al arrendatario de cajas de apartado para el pago del importe del arrendamiento. Mismo caso, se muestran distintas tipografías, distintos lugares. Y la que tiene la estampilla fue un aviso especial. Se le tuvo que enviar por correo en vez de a su apartado a la persona. Y tuvo que pagar ese servicio de que se le enviaran a su domicilio en vez de a su apartado. Me encontré esta pieza donde ¿cómo se llama este amigo? Es como un visitador del correo, revisa la biblioteca del correo y les indica, les señala que les faltan indicadores postales. Entonces él con su investidura y autoridad les solicita que los paguen eh, con estampillas y este documento que es para comunicación interna, este tipo de forma, se convirtió en una forma de pago. Entonces la hace muy rara porque de ser una pieza muy común interna, pues se convierte en un comprobante de pago por instrucción de una autoridad postal. Aquí otra forma de comunicación interna, muy común, muchos conceptos que manejaban. Aquí es una tarjeta citatoria a persona del público para que se presente a una dependencia de la oficina para tratar asuntos de carácter oficial. Esta pieza tiene una particularidad, bueno, por el frente no le pusieron el cancelador, pero por atrás le dieron una notificación a X persona para que se presentara al correo a tratar un asunto y le pusieron un cancelador. Entonces, esta es una comunicación oficial de la dependencia hacia una persona física. En su momento debió haber sido algo común, pero en estas fechas, pues es algo no común. La de abajo es un blog de recibo para alquiler de cajas. Si se fijan, todas las formas que les muestro dicen forma, DGC y traen un número. Ese es el número en el que me baso para identificarlas en la guía postal. Vamos al marco 5. Ya vamos a terminar. Aquí hay piezas muy interesantes, las dejé para el final, precisamente. Empecemos con esta, que es el certificado de entero de ingreso de numerario de caja. Deberá expresar el empleado que desempeña quien lo expide el título de la cuenta, a lo cual
se aplica la cantidad importe de este detalle. Bien, se los voy a resumir de qué se trata. Estas piezas son raras, pues es el comprobante de pago para el uso de las máquinas franqueadoras. Eh, para que tú pudieras utilizarlas, pagabas un importe y ya que se te acababa ese importe, regresabas al correo con tu máquina para que ellos la abrieran y le volvieran a cargar el monto que tú desearas. Pero lo curioso es que no te permitían volver a cargar ese monto si tú no regresabas tu comprobante. Estos comprobantes de pago se expedían por duplicado, uno para el correo y uno para ti. Se te acababa tu importe, regresas, re- regresas la máquina, regresas la pieza y te volvían a dar un nuevo comprobante. Estas piezas asumo que ya no regresaron al correo porque la persona ya no volvió a contratar el servicio. Esa es la conclusión que tengo al respecto. Solicitud de autorización para que circule como correspondencia de segunda clase una publicación de periódicos. Aquí es Marbete para dirección de paquetes de cartas ordinarias interiores e internacionales de vías de superficie. Aquí se aprecia nuevamente el cambio de la imagen corporativa. Tarjeta de identidad del servicio interior solo se expedirá cuando sean satisfecho por el peticionario los requisitos de identificación en los términos que se citan a tratarse la forma. La de arriba es una pieza nueva, la de abajo es una pieza usada y se agrega la estampilla para comprobar el pago de los derechos. Esta pieza es interesante por esa razón. Esta es la que considero la pieza más interesante de la colección porque es la hoja donde se lleva, todavía se usa, el resumen de las estampillas que se envían, las que se venden y lo que te queda en existencia. Pero esta pieza tiene una particularidad, es de Baja California, eh, en La Paz, era la administración central, y nos muestra las 6 principales poblaciones que existían, que son La Paz, Mulegé, San Ignacio, ya no me recuerdo cuáles son los otros dos, no los alcanzo a leer, pero al final del resumen nos muestra que nada más se vendió eh, una cantidad, se mandaron 1,464 pesos y tienen en existencia al cierre del año 1,400 pesos. Significa que vendieron 65 pesos en estampillas si mal no recuerdo, es la de 5 centavos. Entonces, estas hojas nos muestran exactamente cuántas piezas se vendieron de las que les llegaron. Y al encontrar estos datos, este dato en particular que yo les estoy señalando, nos dicen la rareza de las piezas de tal lugar. Si alguien tenía duda de cómo se encuentra la rareza de una pieza, este formato nos indica esa rareza. Y en el cuadrito del medio estoy poniendo 3 estampillas que no son del lugar, pero se refieren a esa emisión. Entonces, encontrar piezas de Baja California es dificilísimo. Creo que de las más difíciles del país. Entonces, esta pieza es muy significativa históricamente para nosotros y por los datos que nos aportan para determinar la rareza de las piezas. Y aquí pongo mi bibliografía ampliada, código postal de 1888, la guía postal de 1925, la guía postal de 1935, manual del auxiliar postal y portal de Cepomex. Agradecimientos a un gran mentor, el ingeniero Juan José Cabuto Vidrio, desde que yo soy joven
Él tuvo la atención y la paciencia de ilustrarme en los temas de la filatelia. Y a los compañeros del grupo de WhatsApp y Zoom promover la filatelia, que fueron los que me animaron a estructurar esta presentación y participar en exhibiciones. Y con esto termino mi presentación. Este, espero sus dudas, sus preguntas, sus comentarios. Adelante. Gracias, David. Gracias. Mientras esperamos. David ya tiene ahí la mano en alto. Dale, David. Tocayo, adelante. Me encantó tu colección, Tocayos, de la otra vez que la tuve que llevar. Se me hace muy, muy original. No me ha tocado en México ver una de todos los formatos. Y lo que tiene bueno en México, los formatos que vienen numerados. Es decir, ningún formato lo sacaste fuera de la numeración. Está muy buena. Sí, Y ojalá progreses mucho porque me encantó. sí, gracias. Fíjate que es eso que tú estás comentándome fue precisamente lo que en la primera vez que participé en Sandical en San Diego, fue lo que, perdón, la primera vez fue en Oaxaca. En Oaxaca llamó la atención porque era novedad este tipo de piezas, pero cuando la traje en San Diego, eso les encantó porque nunca habían visto una colección de México de este tema. Eh, Creo que ellos mencionaron, los jueces, que sí han visto una de Estados Unidos, pero muy reducida. Y esto que tú comentas de que está estructurada por numerito, la puedes identificar. Eso les encantó a los jueces. Tuve buenos comentarios al respecto y seguí muchas de sus indicaciones que me llevaron a mejorar en posteriores exhibiciones. No, pues en Lima también hubo comentarios muy buenos, muy positivos. Ah, bueno. Te fue bien. Ah, gracias. Qué bien. Felicidades, Tocayo. Gracias, Tocayo. ¿Alguien más? David, yo tengo un par de curiosidades. Sí, adelante. Marbete en general en México le dicen, como bien explicaste, todo lo que se coloca sobre las piezas postales. Yo colecciono uno en particular que es el Sunburst, pero en el cierre oficial o el cierro oficial, yo de México siempre las he visto nuevas y sueltas. ¿Existen sobres usadas con esa legítimamente usada? Yo nunca he visto uno, por eso Sí, pregunto. Sí, sí existen. Bueno, si recuerdas, mostré un sobre que está sí, sí, usado así. sí. Pero, En, ¿en qué año salen los primeros cierres, esos cierres oficiales? ah, Están desde 1800, no tengo la fecha exacta Pero porque del no los siglo estoy XIX. mostrando. Empezaron unos de color azul, luego hay otros de color verde que son muy difíciles de conseguir, y Sí. luego siguieron los rojos. Sí, sí. Pero ese es el Sunburst, el que se ponía en el correo registrado. Perdón, me refería al cierre oficial, cuando la carta llegaba, digamos, rota o malograda y le ponían esos Ah, rectangulares. los rectangulares, bien. Sí, Igual, son desde el inicio del correo, vienen mencionados, que no tenían número sí, sí, y se usaban por diversas circunstancias. Pudo haber llegado a un domicilio y alguien la abrió y la regresó, la volvían a cerrar. El administrador era el encargado de hacer eso. sí. Pudo haber sufrido un accidente en el transcurso y también la volvían a cerrar. Si era sospechosa de algo, la podían abrir y volver a cerrar. Y de esas sí hay sobres, ¿no? Se ven Sí en hay sobre. sobres, Oh, sí, ok, sí hay sobres. gracias. Adelante, Gilberto. Perdón, no, tú ya, Gracias. Adolfo. Hola, Arnulfo. hola. Felicidades, David. La Bueno, verdad es que cuando la vi en Oaxaca, cuando la vi en Oaxaca, la verdad que me impresionó la cantidad y la importancia que le das a estos documentos, porque la filatelia muchas veces hay gente que se especifica nada más en ciertos temas y cree que son nada más los que son filatélicos, y pues realmente la filatelia pues abarca toda la actividad postal. Aquí también otro punto a destacar es que tienes piezas. Correo realmente explicaba todos los protocolos que se establecían en la guía. Yo tengo
varias, no sé, unas 3, 4 guías postales. Mandé otra imagen, una al chat, una que tengo a la mano. Y la verdad es increíble el procedimiento que tenían que llevar a cabo el personal de las oficinas postales. Increíble, ¿eh? Este, esa guía está muy completa, tiene todos los formatos como tú los indicas, pero los que tú tienes en la, en, vamos, llenos, bien registrados, claro, para concluir, simplemente te voy a poder aportar algo. Gracias. Gracias. Arnulfo. Hola, buenas tardes, David. Muy muchas felicidades por tu presentación. Gracias. Y igual opino, es una presentación muy creativa y muy didáctica, porque presenta precisamente todas las evidencias para no solamente el servicio postal como tal, que pues es de que llegue la correspondencia de un punto a otro, pero qué hay en medio de. Y para Sí. documentar todo eso, precisamente estás presentando todas estas formas que nos ayudan a identificar la trazabilidad o el costo o los procesos administrativos que tenían que llevar internamente en el correo. Muy, muy creativo. Y quisiera hacerte una pregunta. Sí, adelante. Eh, Tú mencionaste que ha habido una reducción de formas. Ahorita decías que hay de la 0 a la 280. ¿Cómo cuántas estarán vigentes? Un aproximado hoy en Sí, día. sí lo investigué. Cuando entras al portal de Cepomex, Ujú. resulta que ahora ya las formas, según la explicación que viene ahí, ya no las puedes ver físicamente porque hay una competencia entre las mensajerías privadas y el correo. Entonces, el correo era un monopolio y tenía un sistema que eh, lo fue cediendo. Entonces, todas estas formas, así como lo mencionaron ahorita, cualquier proceso está identificado. Entonces, las mensajerías copiaron partes de ese proceso. Ahorita ya no las puedes ver, pero sí te menciona que existen 79 formatos. Muy bien. Esa es la actualidad en el portal. Hasta hace 6, 8 meses que lo revisé para ir a Lima, todavía seguía siendo el mismo dato. De acuerdo. Pues nuevamente felicidades y gracias, David. Eh, David Brown. Tocayo, ¿qué Sí, dime. pasa ahorita que el Internet ya está de moda y se hacen los procesos más sistematizados? ¿Se siguen usando todos los formatos en papel o mucho ya es por Internet? Algunos procesos tú los puedes iniciar en papel, digo, digitalmente, como por ejemplo solicitar un giro postal. Tú inicias el proceso de solicitud, ya que te lo autoriza y te da como un timbrado, como la facturación, vas al banco y lo pagas y luego ya vas con tu papelito y lo presentas al correo, ¿no? Ese es el ejemplo más práctico que conozco porque me lo explicaron de esa manera en el correo. Tuve la misma pregunta y me explicaron que, Pero hay formatos digitales que puedas descargar para modernizar ah, tu colección, para actualizarla, fíjate que no se pueden descargar. o ya son puras líneas de captura como en el SAT. Sí, son líneas de captura y no los puedes, o sea, vas al banco con una línea, eso te puede servir como formato, ¿verdad? Pero como los que les presenté tal cual, ya no son así. Son una hojita con una cadena digital y ya está ahí. Y ni siquiera dice número de formato. David Solano, una curiosidad. Mostraste ese Sí, formato grande con los hidalgos ahí. ¿Esos eran los formatos que se registraba la cantidad que se enviaba a cada a cada oficina lugar. postal? Eso es lo que Chapman luego vertió en un inventario, por eso de las estampillas de México se puede saber cuántas fueron, ¿no? Así es, así es. Y existen en el Archivo General de la Nación como duplicados de estas piezas, porque Ah, hay duplicado. Ok, se hacían como por duplicado. Una ya. se quedaba en la oficina y otra era para la administración central.
Y yo creo que eso se concentró en algún momento en el Archivo General de la Nación y por eso se pueden saber la mayoría de las estampillas de México, su Sí. existencia y su rareza real por esa razón. Perfecto. Entonces, en la forma, digamos, esa es la que estaba en la oficina, recibí tanto, una línea, Sí, recibí otro más, y cuando así llegaba es, al final, el duplicado lo mandaba al archivo general mismo, o al así correo es, central y ahí llegaba. así es, Perfecto, ok, gracias. de Yo, nada. yo pensaba hasta hoy que era recibí tanto aviso, pero no, era, digamos, un acumulado y recién se reportaba después. De hecho, hay tres tipos de formatos similares. Hay uno que se lleva de diario, Ya, hay otro que se lleva mensual y este que les mostré es el que wow, es anual. wow, ¿qué tal la organización? No, era muy eficiente no se les pelaba ni un centavo, ¿eh? Muy, muy bueno, no sabía eso, gracias. De nada. Gilberto, Gracias. Eh, con el comentario que hizo David, pues todavía resalta más la importancia que tiene esta colección, porque ya en la actualidad, pues, va a ser muy difícil tener este tipo de formatos. Dos preguntas, David. Adelante, Gil. ¿Qué fecha tendrías tú como registrada con una cancelación en los últimos formatos que fueron usados? Y la segunda, yo estoy seguro de tener al menos unos tres, cuatro eh, libros, libros de diario que llevaban su contabilidad, pero que traían el, todos los logros, Ajá, todo su resumen se congeló. eran libros así de diario de los setentas, ochentas, pero el último que tengas tú fechado, ¿de qué fecha sería tu formato? Gracias. Bueno, de estos formatos así en tamaño grande, no he podido conseguir uno moderno. Resulta que estas piezas vienen es un libro que viene foliado. Los empleados de los dos correos de mi localidad no me han querido obsequiar una pieza de esas porque están foliadas. No se pueden usar. Son para uso interno, como les mencioné. Y las piezas de uso interno, no les digo que son imposibles, pero son dificilísimas de conseguir. Hay muchas cosas de hecho, la mayoría de los formatos existentes ahorita son para uso interno, no son para el usuario. De hecho, son muy pocos las que podemos obtener. De esos 80 o 90 que les mencioné, el usuario nada más puede obtener unos 15 o 20 cuando mucho. Los demás son para el uso interno del correo, difíciles de conseguir. Los siguen usando, ¿eh? Ok, gracias. De nada. Mira, espérame, David, otra curiosidad. Mostraste al final esos tres grabados con el número al medio muy bonitos y Sí, que había que devolverlos para que te den uno nuevo. ¿Y eso qué, se pegaba sí. en la máquina o la persona lo mantenía fuera como licencia? No, haz de cuenta, ese era tu comprobante del importe que podías, del total del importe que podías franquear. ¿Ok? Era tu comprobante. Entonces, cuando Ya. se agotaba, tú regresabas al correo con la máquina y ese tu Ah, comprobante de pago ok. te autorizaba a que pudieras comprar otra vez porque ya tenías una licencia para usar la máquina franqueadora. Perfecto. Entonces, te daban un nuevo comprobante para que pudieras volver a recargar. Los empleados del correo eran los únicos autorizados para abrir la máquina, le quitaban los Sí, sellos sí. y la volvían a programar manualmente para el nuevo importe que tú Y, contrataras. ok, ¿y el porte que estaba ahí es el máximo autorizado que tenías o uno podía decir esta vez 5.000 pesos, mañana 1.000 pesos? Sí, sí podías hacer eso, pero la máquina tenía un tope hasta donde sé. Ah, ok, No, ok, no recuerdo cuál es el tope del importe, pero sí, sí podías comprar más, pero pues la máquina estaba limitada. claro, ok, gracias. Nada. Heinz, David, muchas gracias. Muy interesante tu presentación.
Gracias, Jaime. Y había tiempo para más. Quedamos con ganas de ver más. Ah, Pero, pero lo que quiero comentar es que efectivamente estos formularios, estas formas, son muy difíciles de encontrar. Eh, También existen en Chile y seguramente en muchos países. Están numeradas y el número efectivamente es para orden y control del correo. Y correos y telégrafos cuando eran juntos. Em, y de ciertos servicios, evidentemente se hace mucho más complicado conseguir alguna pieza que de otros, o sea, giros, certificados y cosas así, son más frecuentes que una muestra sin valor o que, o que, qué sé yo, cosas así. Eh, Así que muchísimas gracias de nuevo, David. de nada. Sí, ampliando un poquito tu comentario, eh, cuando México ingresó a la UPU, y está en el portal de la historia postal de México, en el portal de Sempomex, México antes de entrar a la UPU ya tenía un servicio postal muy eficiente e incluía el servicio postal, telégrafos y los ferrocarriles. Entonces, la gran mayoría del sistema de México y sus formatos se implementó en la UPU. Todos los países miembros de la UPU tienen estos formatos y no sé si sea el mismo número, yo lo dudo, cada quien debe llevar a conveniencia su elaboración de sus formatos, pero sí hay ahorita no recuerdo cómo se llama, pero cada vez que hay una reunión de la UPU se emite un libro para todos los países miembros y ahí salen las indicaciones de cómo debes de elaborar tu formato. Es nada más un machote y tú lo haces a conveniencia, pero las indicaciones básicas se tienen que cumplir de acuerdo a ese libro. Y todos los países lo tienen. De hecho, tengo otras formas de algunos otros países, muy pocas, no me dan para un marco, pero se saldría del tema que yo tengo. Pero sí existe. Y hay varios, muy bonitos, por cierto, también. Sí, efectivamente están aquí lo llaman guías postales. Ujú, Y sí, en la es la guía guía postal postal. está Es la guía postal detallado en todo. cada uno de los formularios. Sí, correcto. Gracias. De nada. Gilberto. Gracias. Definitivamente una de las importancias que tiene su colección de David es la época, los usos que se le dieron y sobre todo que circularon. Yo tengo, he estado platicando con David y tengo varios formatos. Este, Encontré una caja, como todos tienen su numeración, este, y es una cantidad exagerada. La verdad es que es exagerada de formatos. Yo la gran mayoría los tengo nuevos, prácticamente modernos, voltealo, de diferentes formatos. Esto ya es servicio postal. Había hojas hasta para la relación de los giros postales. Este es todavía más antiguo, este es todavía Correos de México, y con su número igual, Dirección General de Correos, forma, Dirección General de Correos 116, que todo viene desglosado en la guía postal. Y son una cantidad exagerada. Estos es uno de los libros que te decía yo, David, que es para registro de vales postales pagados, y eran sus libros de diario. Y todos son formatos oficiales, y eran una cantidad importante y todos los requisitos. Tú me podrás sacar de la duda, David. Estos Sí. fajillas, estos, no sé cómo llamarles, traen el número prácticamente ilegible. Se alcanza a ver que es forma tal, pero al final de cuentas también dice de Correos de, no, sí, Correos de México. Eh, Son muy delgados, pero son de un material bastante resistente. La Son verdad es para, que son para cerrar los sacos, para cerrar los sacos. ¿sí? Se me Ahora, hacen delgados, ¿eh? actualmente se usan
unas cintillas parecidas que tienen como un candadito que nomás las cierras y queda fija y son de plástico. Y vienen impresas con el logotipo de correos y también trae un número para facilitarle al empleado que lo registre y le ponga los datos de a dónde va ese saco y qué tipo de correspondencia y etcétera. Sí, pues esa es la parte que te decía yo de los formatos que tenía. Son varias carpetas, o sea, y de diferentes tonalidades, colores, Sí, pero tengo muy, muy pocos usados como tu colección. Y pues a ver, voy ahora con la mudanza a ver si te puedo mandar un paquete de un formato de lo que tengo y a ver qué te sirve. muy amable, gracias Gil. Felicidades nuevamente, Muy enhorabuena. amable, gracias. Ok. Me llama la atención que hasta la soguilla esa para cerrar el saco tiene impreso y tiene número de formato. Mira, Sí, sí, sí lo tiene. La esta es, verdad, esta es la nueva cintilla que usan, Sí, a ver. así ok, es. y luego para que veas el tamaño, Sí, y aquí sí la viene, tengo. está La tengo graduada. en azul, en café y en verde. Sí, yo la tengo blanca, rosita y verde. O sea que me faltan los otros colores que tú tienes. No, también tengo la rosa, tienes razón. Ok. Aquí en Porque esa es la Honduras moderna, son la de azules con Purificación blanco. Carpintero. Y hay un detalle interesante. Los colores indican el Claro. día de la semana Ah, donde se debe de usar. Si es, voy a poner un ejemplo. Si es lunes, todas las de lunes tienen que ser verdes. Eso es para que la persona que está manipulando la correspondencia, los sacos, sepa cuáles tienen prioridad de envío mm, en la semana. claro. Interesante. Ah, Luis Fernando. Buenas noches, gracias, David. Yo tengo una preguntita y un comentario. Sí, Eh, el, el- el comentario es, que te oí decir la palabra candado, tenés que ponernos un candado. Ahora están de moda los candados en mi oficina. También están de moda los tacos. Lo que pasa es que no le hacen mucha bulla al taco porque les da miedo hablar del taco. sí sé. Eh, Ese es el comentario. Ahora la pregunta. Eh, ¿Cómo presentas la colección? ¿En qué clase va inscrita? ¿Qué Ah, puntuaciones utilizan? ¿Qué criterios utilizan para calificarla? bien. Esta exhibición va en historia postal. No puedo presentar piezas hasta 15 años a la fecha para atrás. Significa que mi pieza máxima ahorita debería de ser de fecha 2010. De 2010 para atrás puedo presentar este tipo de piezas. Y se califica como en las Ya, estampillas, también tiene sus rubros que se califican, ok. que son muy similares a los de las estampillas, ¿eh? Yo Yo vi la calificación no así. recuerdo la calificación en Lima, aunque sí, A ver, aquí la no, la tengo. puedo ver. Permíteme. Lima. No importa, la buscamos en el palmarés, es igual. Ok. Ahorita no lo No, tengo no de te preocupes. presente. Más importante lo otro, ¿qué dicen los jueces? Cómo te recomiendan mejorarla? Muy bien. En todas las exhibiciones me hicieron. 83 sacó en Lima. 83, sí, no recordaba, no quería decir mentiras. Estaba entre 82 y 85, pero no recuerdo el dato exacto. Gracias, Tocayo. En todas las exhibiciones, para ir mejorando, me sugirieron lo primero que pusiera piezas usadas. Entonces me aboqué a procurar más piezas sucesivamente en cada exhibición.
no les gustó mucho que no pusiera los formatos en orden numérico, del 1 hasta el 200 o 280. Y en San Diego uno de los jueces me dijo, tienes razón en tu acomodo, se ve geométrico y se ve más presentable, porque como todos los formatos son de diversos tamaños, yo lo que procuré hacer fue usar la mayor cantidad de espacio de la hoja con las piezas. Entonces, ya no me volvieron a hacer ese comentario del orden numérico. Se enfrascaron más, se enfocaron más en que las piezas fueran usadas. También uno de los jueces entendió en una de las participaciones que tuve que muchas de esas piezas no son fáciles de conseguir. Entonces ahorita estoy en ese proceso de volver a ampliar la colección. De hecho, ya pudiera ser una exhibición de 10 marcos, pero la mayoría de las piezas serían nuevas. Entonces, me encargaron fervientemente que no la hiciera más grande si no eran piezas usadas. Eh, alguno de ellos te recomendó alguna vez usar hojas de formato distinto, más grandes, donde se acomoden Ah, mejor? Y sí, de hecho uno de ellos me recomendó que usara doble carta o que usara todo el espacio de las 4 hojas que caben en el marco, en el sentido horizontal. Es probable que sí lo haga en la siguiente exhibición que tenga. bien. Sí, me daría más espacio inclusive. Separar los textos de las piezas. Eh, Los textos tienen poco aire y las piezas tienen poco aire. bueno, es que Entonces, como las piezas son grandes y pero las con hojas grandes vas sí, a ganar se va a espacio en el acomodar todo. más. Sí. Sí, de acuerdo con usted. Sí, y sobre los usos de los colores como códigos, ¿qué te dicen? Textos en Ah, colores, marcos en colores. ah, al principio no le entendieron a mi nomenclatura hasta que se las expliqué y también les hice el comentario, bueno, Y te cambiaron el puntaje. sí me lo cambiaron porque entendieron que si no se hace una nomenclatura para describir la pieza, te pongo a leer mucho y la gente regularmente no lee tanto. Ujú. No, los códigos tienen que ser explicados en la presentación, en la primera página. Sí, Sí, así como lo hice sí, en la primera página, exacto. Ya si alguien quiere leer más a detalle, bueno, está la leyenda correspondiente. muy bien. Y tengo una última, pequeñita. Adelante, adelante. Algunas de esas piezas, yo sé que algunos, empezando por mi amigo Heinz, van a pensar que seguramente yo no tengo la razón. Eh, eh, algunas de las piezas que pusiste se portan como enteros postales y algunos hemos empezado a llamarlas internamente, por lo menos en nuestros países, donde no nos afectan de manera tan opresiva las leyes universales. Hemos empezado a llamarlas enteros postales oficiales. Te pongo un ejemplo. Los avisos de vencimiento del pago de los enteros de las casillas postales, Ujú. que tienen todo el comportamiento de un entero postal oficial y tienen al formato y hasta la indicia en muchos casos. Sí, ya tuvimos una plática en el Zoom que les comenté donde di los agradecimientos de Filatelia. Llegamos a esa conclusión también de que pueden ser enteros postales, efectivamente, porque están en una parte ahí ambigua. Sí, como Están limítrofes. bien definidos en los formatos del correo, definitivamente, ¿no? Pero también pueden caber en la otra zona de los enteros postales, porque Bueno, circularon. Se le sí, pegó una estampilla, el sí, mismo sí. correo lo hizo No, no, circular y no, se lo son los llevó que a... circulan sin estampilla. Ah, bueno, sí, también, porque Sí, es comunicación oficial del correo. sí, De exacto. hecho, sería más oficial que entero. Ricardo nos puede ampliar más al respecto. Él es el experto en este tema. Ahorita que tenga oportunidad, a ver si nos da un comentario al respecto.
Muchísimas gracias, David, por la presentación y por De nada. las respuestas. Muy amable. Gracias, señor Ruiz. Ujú. Am, Mauricio. David, Sí, bueno, la pregunta que te iba a hacer se me adelantó Luis Fernando, pero en tu primera página está claramente explicado lo de los colores. Te lo pregunto por esa observación que hiciste, que tal vez no entendía la nomenclatura, pero la puedes poner, o no sé si la tienes para ver si está claramente definida, porque es una observación que me llama la atención que te la hayan hecho si dices que está. Y si está, si hay alguna manera que la puedas resaltar, porque como dijo Luis Fernando, la primera hoja tendría que estar y eso facilita el trabajo para entender la colección que estás mostrando. sí, permíteme poquito, por favor. También cabe la posibilidad, Mauricio, que era un juez que no lee. Ah, también, Va también, sí. también eso existe, ¿cierto? O un juez de mi estatura que no puede leer la primera página. Va. A ver, ¿ya apareció? Ahí viene, ahí viene. Bien. Ahora nomás que cambie porque no quiere cambiar. Ujú. Se rehúsa. Darle en avanzar página. Ahí viene, ahí Allá. viene, ahí viene. Bien. Aquí donde está el propósito, No, aquí pero me está. refiero en la colección. En la colección están indicados, No, mira. no, pero si está de La resaltarlo primera de esa página de manera. tu colección. Esa, la hoja uno si tienes, o sea, aquí, ok. Eh, La guía de colores no la enseñas aquí, ¿no? a ver, en esta aquí está, mira, fíjate, cuando Ah, no, pero esto no me refiero a la primera hoja, la hoja uno marco uno. Aquí hoja está, eso uno, es pues la segunda es página. esta. Esa, ok, ok, ok. Ah, ya. Es que este texto de arriba lo traducí, lo traduje y lo puse en español al principio, pero es exactamente lo mismo. Ah, ok, solo déjame ver. Esa es mi primera hoja. Y por ejemplo, este formato es para uso, para usuario, está en color azul. Entonces, el número de forma lo identifico para quién es, para usuario o para uso interno del correo. Y que lo que estaba buscando era que dijera, en este caso, blue, usado para esto y esto y esto. Yellow, usado para esto y esto. Es lo que estoy buscando. Ah, Eso es No está. en la otra, en la segunda página, creo. aquí está, mira. Bueno, sí, no, pero me refiero En en la la colección colección. misma. En la colección, porque no, Ah, no ok. aquí, en la colección. Es que como ya está muy cargada la hoja Ahí de está, textos, Ah, ok. como nos lo No, no, mencionó en la segunda hoja, porque sí. la anterior. Ahí. ahí. Sí, es La que tal otra, creo vez, que es la que en la que sigue. sí, sí, porque no está explícito. Tal vez por eso te hicieron la observación, aunque entiendo qué es lo que nos quieres decir, pero que dijera, digamos, lo que está resaltado en azul es tal cosa, o lo que está resaltado en amarillo está, pero me refiero a la colección, no en la explicación que nos diste hoy. No, en la colección no viene específicamente Ah, ok. así, Mm, porque lo estoy señalando con el color. Sí, pero es que no dice Yo, qué es yo, el color. yo lo manejo, entonces para mí Ah, ok. fue fácil, ¿verdad? Pero lo tuve que explicar a los jueces y sí cambiaron de opinión, sí lo entendieron de esa manera. Ujú, Y les voy a decir por qué usé esto. En una exhibición previa vi a una persona que hizo una presentación ujú, eh, y usó así como yo los estoy mostrando. ujú. Y yo sí le entendía la primera, la verdad de las cosas, pero sí he Bueno, notado que se les dificulta a la no, mayoría es que esta nomenclatura. el que mejor conoce la colección es el coleccionista, por eso, Claro, pero, sí, claro, sí, ok, perfecto, gracias. de ujú. nada. Heinz. Sí, sí. David, quería hacer un comentario. La gran mayoría de estas formas o fórmulas no tienen indicia, sino que describen el servicio para el cual están hechas Sí, y requieren de que sean rellenas. Quiere decir que son elementos
que ayudan a que el servicio funcione de la manera que el cliente quiere que funcione. Y con respecto a lo que planteaba Luis Fernando, la gran diferencia con entero, el entero postal, de acuerdo a cómo está concebido o descrito por los reglamentos, es una fórmula, un formulario, pero con una indicia. La indicia es la indicación de un valor, el valor del servicio que se presta. Hay formularios para encomiendas, para certificados, para cosas así, con indicia en algunos países. Pero normalmente la gran mayoría de lo que tú presentaste son papeles o cartoncillos o tarjetas o como quieras llamarlo, sin el valor indicado. Eh, Ninguno, así en- continúa. entonces esos no puedes considerarlos como enteros postales. Ujú. Solo son enteros postales aquellos que tienen indicia y enteros fiscales aquellos que tienen indicia con timbres fiscales, por ejemplo. ¿No? Esa es conceptualmente la explicación del entero. ¿Ya? Bien, Gracias. de nada. Sí, ninguno de los formatos de México tiene un valor. El valor viene, cuando se paga un servicio, viene indicado con estampillas nada más. Claro, en Chile sí hay para certificados y para encomiendas, Ok. por ejemplo. Ujú. Sí, si me permites, Ricardo, solamente una curiosidad, Heinz, pero si es, digamos, un entero postal para un servicio oficial que no paga aporte, o sea, la indicia es cero porque es franca. Entiendo que en cierta área geográfica de Europa eso dicen que no es un entero postal, pero cero es, digamos, una autorización postal que no paga franqueo. ¿Sería en ese caso entero postal o no? Tendría que ver el documento, porque Ok. puede ser que, porque puede ser que no valga nada, pero es porque no tiene que valer nada. Claro, digamos oficial, o sea, el correo oficial en el país particular está exento de pago de franqueo. Y la Ah, forma viaja así y ahí dice, pues, ¿no? Servicio oficial. Entonces, es que cuando viaja así es normalmente un sobre o una cubierta o algo así. claro, Y eso exacto. son franquicias del correo mismo. Ok, No tienen, no tiene mayor gracia, ok, ok. salvo que sean muy antiguas, ¿no es cierto? Y que las Sí, metas de alguna otra forma como limítrofe. sí, sí. A eso me refería precisamente porque esto del siglo XIX de Perú que yo colecciono el correo oficial hay así. Y bueno, habría que entender. Pero eso es otra discusión. Ahí está Ricardo y después está Arnulfo. Sí, gracias. Bueno, es cierto, la definición moderna es una cosa y lo que fue en el pasado es otra. En el caso de México, en lo particular, eh, hubo, por ejemplo, las tarjetas telegramas que fueron tanto con indicia o indicium, dependiendo. Adheridos se vendían como integralmente, entonces aquí sí se consideran enteros postales las piezas porque no se vendían sin la estampilla preadherida, ¿sí? O sea, no la tenía que adherir el comprador, ya se vendían así. Y hay otras piezas de las mismas telegrama cartas que tienen impreso previamente el indicio, ¿no? Entonces, esos serían unos casos. Pero también tenemos en el caso de México los sobres oficiales que traen un medallón indicando que es del servicio Oficial. eh, oficial para diferenciarlos del correo normal y entonces circulaban libremente a nivel internacional y nacional, ¿no? O sea, en ciertos periodos y en ciertos periodos solamente a nivel interno de México. Entonces, dentro del coleccionismo de los enteros postales mexicanos,
sí consideramos como un todo estas piezas por la forma en que se vendían aquellas que no tenían originalmente en el formato impreso, sino adherida a la estampilla, pero no se vendían sin esto, se vendían integralmente. Entonces, la diferenciación aquí no es si está impreso o no, sino cómo se hacía el comercio de estas piezas, ¿no? Por eso las incluimos, ¿sí? Como las primeras tarjetas de México se vendían, hay ejemplares hoy día que se han sacado de las arcas del correo ilegalmente, ¿verdad? Que no los tienen, pero las que sí se vendían en ventanilla tenían adheridas previamente las estampillas de porte como indicador del uso que debían estar destinadas. Entonces, esto es, en la modernidad ya no cabrían como tales, pero las hemos estado clasificando siempre como si fueran parte de los enteros postales, tanto los fiscales como los de uso postal, ¿no? Y hoy día entraríamos entonces en la discusión de todos los portes pagados indican claramente que se ha pagado, no la cantidad, y entonces se incluirían dentro de los enteros postales, pero ahí ya, como decían, es otra discusión, ¿no? O sea, habrá que verlo. Y gracias a la exposición de David, que me encanta su material. Gracias, Ricardo. Arnulfo. Sí, nada más quisiera apuntar como un ejemplo de formatos que tienen un valor, o sea, que deben de pagar 0 pesos, son los sobres que van entre las oficinas postales. Y esos formatos sí vienen dentro de la colección de David, lo vi ahí en alguno de los marcos, creo que son unos sobres impresos en rosa y azul, y Sí. dice, esta correspondencia solamente se debe utilizar entre oficinas postales. Y viene hasta una sanción fiscal en caso de que se utilice en caso particular. Y pues si es correspondencia formal postal entre una oficina y otra, pero no cobran absolutamente nada, no tiene un valor impreso como tal. Nada más era el comentario. Gracias. Gracias. Heinz. Gracias. Sí, sobre lo último que dice Arnulfo, efectivamente ese es un servicio oficial interno. Vale decir que no está ofrecido al público. Estamos hablando de elementos que se venden al público, como las estampillas o como los servicios que se dan al público. Y con respecto a lo que decía Ricardo, efectivamente esa situación existe también en Chile, de tarjetas que previo a ser expendidas se les agregaba el sello. Son los inicios de eso, pero también lo puedes considerar como que es una tarjeta, como una postal con sellos adheridos. ¿Ya? Entonces, esa es una discusión que ha sido larga y que por ahora se ha zanjado como lo dicen las normas. No es que haya una forma alternativa de entenderlo aparte de esa. Pero claro, cada uno es libre de coleccionarlo como quiera. Y en Chile también las coleccionamos así, aunque no sean agradables a la forma de verlo en el extranjero. Esa es la parte religiosa de la filatelia, ¿no? Es como postal y fiscal. Y hasta ahora seguimos con esa discusión. Con indicia sin indicia. Exacto. Bueno, O temática. Uy, temática, eso de... no, no, es que, perdón, si no levanté la mano, pero ya esto casi que entra como en la discusión repetida y repetida, David Solano. Qué bueno que viniste para que sepas cómo es que nos desordenamos aquí. Eh, el ejemplo que citó Ricardo en México y que retoma Heinz en el caso de Chile, yo encuentro que tiene su ejemplo más interesante o su muestra más interesante en el caso de España, donde esas tarjetas
para salir a la venta al público, la indicia se imprimía casi en el momento, en la misma ventanilla, con una máquina franqueadora. Y son enteros postales. O sea, uno puede cerrar la mente y decir, no, no quiero decir que Heinz esté actuando así. Y Heinz sabe que me estoy refiriendo a una manera de ver las cosas en Europa, especialmente en el norte de Europa, que es una manera de reducir el universo casi arbitrariamente, cuando en filatelia lo que necesitamos hacer es ampliar el universo, acoger la mayor cantidad de objetos de coleccionismo, integrándolos de manera inteligente, como hizo David Solano, en una colección. Mi pregunta fue, ¿cómo la clasifica? ¿Cómo los jueces la aceptan en historia postal? Déjenme decirles, es una mala historia postal, pero posiblemente está clasificada en el lugar donde mejor se le puede defender, donde mejor puede mostrar todos los elementos que tiene, porque no muestra una secuencia de historia postal como hacemos tradicionalmente. Vamos a poner la tarifa, estudiamos la tarifa, ponemos todos los sobres y otros ítems que cumplen con la tarifa en un determinado periodo. Eso es historia postal. Pero en historia postal han sido bastante inteligentes, han ido abriendo el espacio, historia postal social, estudios filatélicos, y entonces entran más cosas. Pero ahí, como todos han dicho, Henry, Heinz, Ricardo, hay un tema para discutir. Hace unos años aquí tuvimos un foro extraordinario de enteros postales y ahí fue donde de alguna manera le levantamos el rango, Heinz, ¿te acordás? A los enteros fiscales, porque Así es. los enteros fiscales eran súper menospreciados, pero absolutamente menospreciados, como si fueran solo para el cajón de la basura. Y bueno, es que ni siquiera para el reciclaje. Pero bueno, por dicha, David y otros compañeros están salvando esos materiales, recuperándolos y dándoles una organización presentable. Hoy vimos una linda colección que yo creo que tiene mucho que ganar si la vemos con ojos amables. Pero si empezamos a encerrarla entre las reglas, todos vamos a ir perdiendo. Yo, Henry, si me lo permitís, estoy súper agradecidísimo con esta presentación de hoy, porque nos permite este tipo de interacciones. Exacto. Gracias. Y no hay nada más lindo que romper las reglas y esta colección lo demuestra. Yo Sí, no vi el candado en la colección y quiero ver el candado en la colección. Heinz, Sí, David, si pudiera hacerte una recomendación como mirando de afuera nomás, en la medida que vayas obteniendo mayor cantidad de piezas, trata de acortar el periodo para atrás. Vale decir, dejar afuera las piezas como esas últimas de colores del 2015, pero yéndote hasta el año 50, si se pudiera. Y, sé que no es fácil porque esas piezas son difíciles de encontrar en todas partes. Y especialmente si tienes un solo servicio, pues, digamos, separarlo más por servicio y dentro de eso cronológico. Esa sería mi aproximación al tema. Yo también las junto, pero no las tengo montadas como tú. Esa es ok. mi sugerencia. Gracias. Sí, gracias. Yo tengo la idea, bueno, la idea original de esta exhibición era mostrar el proceso de cada servicio. Para cada proceso se necesitan al menos dos formatos, inicio y término. claro. Entonces, puede haber más, eso ya lo tengo identificado, pero no me dan las piezas para hacer eso, ni el espacio, ni ni las piezas. Mm, Y, sí. y separarlas por servicio, como tú bien mencionas, me quitaría el espacio que uso, porque como los tamaños son distintos entre chiquitos y grandes, pues entonces, ¿cómo acomodas eso? Ya intenté hacerlo, ¿eh? En la primera participación que tuve, hice como 4 intentos hasta que di con esto, revolverlos, ni modo. Por eso puede sonar a que no tiene lógica como historia postal
cronológica porque están revueltos, pero es parte de la historia postal, por eso cabe en ese rubro. Sí, yo me refería a que si tienes un giro postal en la página 4 y tienes otro en la página 17, como que se pierde, porque normalmente el número de la orden es el mismo. No, Sí, normalmente no cambian. El que era, digamos, formulario 20, normalmente sigue siendo el 20, o el C6 sigue siendo el C6. en México sí sucedió lo contrario. Ok. Sí, en México sí sucedió lo contrario. Para empezar, salieron sin número. Ah, Después se establecieron con número. Y cada vez que se actualizaba la guía postal, que no era cada año, sino cada X cantidad de años aleatoria, este, conforme se fueron separando los servicios del telégrafo, del ferrocarril y del postal, muchos formatos se repetían. Entonces, por eso se eliminaron. Entonces, cada dependencia tiene su propia guía. Entonces, por esa razón, se renumeraron algunos. Se quitaron unos y se agregaron otros. Y se volvieron a renumerar. De hecho, no les mostré, pero en algunas de las fotos que traje, dice, antes, número 62. Actualmente, número 220, por ponerte un ejemplo. entiendo, gracias. De nada. Muy, muy, muy interesante. ¿Alguna pregunta o comentario final para David? ¿No? David, muchas gracias. Muy, muy interesante el desafío que tomaste y felicitaciones. Es una corrección que inspira, creo yo, ¿no? Gracias por el espacio, Henry. Y por Gracias invitarme. a ti. Bueno, entonces con A eso nos todos. quedamos hasta el día de hoy.